Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Max Pinto, soy gerente de inversiones y de productos de Sura Inversiones y los invito y los presento hoy día a nuestro cuarto programa de activo alternativo llamado Mercados Privados Globales. Queremos iniciar este cuarto programa poniendo a disposición de ustedes una nueva clase de activos, que son los activos alternativos, carácter internacional, y el cual tiene una serie de ventajas hacia nuestros clientes. Lo primero es que permite estar descorrelacionado en general con los mercados tradicionales que nosotros generalmente invertimos. Dos, tienen expectativas de retorno altos, pero también requieren un tiempo mínimo de estar invirtiendo. Si bien es cierto, las alternativas que les vamos a proponer hoy día tienen un grado de liquidez importante, sí consideramos que estas alternativas de inversión requieren un plazo mínimo para estar dentro de esos productos. También queremos comentar que es muy importante cuando uno entra a estas clases de activos, que son diferentes a lo que siempre conocemos tradicionalmente como las acciones o los bonos, se requiere de estar con managers sumamente preparados, que conozcan muy bien esta clase de activos, que tengan un conocimiento profundo de las variables que los afectan, porque son un poco diferentes a las que actualmente nos afectan tradicionalmente en el mercado accionario, en el mercado de bonos, a la cual generalmente estamos más acostumbrados. Por lo mismo, hoy les queremos presentar a 3 buenos managers nacionales que están asociados a managers internacionales, que tienen acceso a las mejores alternativas que están a disposición a nivel internacional para que los podamos comprar desde Chile. Y esos son, primero, voy a estar con la gente, van a ver gente de BTG Pactual, José Miguel Correa, quien es el portfolio manager del BTG Pactual Hamilton Lane GPA. Después va a estar Marcos Pardo, quien va a estar mostrando el Compass Alternative Solution, que tiene como subyacente los fondos de Blackstone. Y por último, también va a presentar Natalia Hernández, que trabaja en Sura Investment Management, y va a presentar un fondo de fondos que tiene distintas estrategias asociadas al real estate internacional. ¿Por qué invertir? ¿Cuándo invertir? ¿Qué perspectivas tenemos? Bueno, yo creo que son consultas válidas que creo que las deben contestar los expertos. Los expertos, como les comentaba recién, tenemos 3 excelentes managers y quisiera que ustedes los conocieran. Y siempre, después, en la medida de que si esto les genera sentido, conversen con su asesor y vean qué tan óptimo es para usted esta solución, dado que tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas características particulares a la hora de invertir, si son adecuados o no adecuados para usted. Para nosotros, lo más importante es que los productos y soluciones que nosotros les presentemos sean idóneas para ustedes. Así que desde ahí, la conversación es: hagan todas las preguntas que requieran, hay un chat disponible, escríbanos, acá tenemos a los expertos para contestar. Después, si se mantienen ciertas dudas, feliz que ustedes nos llamen y podamos concretar alguna reunión con su asesor para que le explique en detalle cuánto, cómo y qué activo debiese tener usted, porque usted es una persona distinta al resto de la gente y nosotros queremos que la solución sea la adecuada, la idónea para su estrategia de inversión. Bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar en este minuto con José Miguel Correa, quien es el portfolio manager del BTG Pactual Hamilton Lane GPA, que les va a explicar su activo alternativo, su fondo que está relacionado al mundo del private equity. Eso. José Miguel, por favor. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a todo el equipo Sura por la invitación a participar de este programa y obviamente también a todos los clientes que nos están escuchando. Se ve la presentación, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, como contexto general, a ver, en BTG Pactual siempre hemos sido pioneros en nuevas estrategias de inversión. La verdad, la innovación ha sido parte de nuestro ADN desde el comienzo y siempre hemos tratado de ofrecer a nuestros clientes y también al mercado buenas alternativas con buenos perfiles de riesgo-retorno de la mano de gestores que nosotros creamos son los mejores que hay a nivel global. En ese contexto, siempre hemos creído que los activos alternativos
ofrecen una muy buena alternativa para todo tipo de clientes, desde los clientes más pequeños, privados, hasta los institucionales. Creemos que los activos alternativos están hechos para agregar valor a los clientes independiente del ciclo económico, independiente de si estamos en un boom, si estamos en una crisis, o si los mercados accionarios van al alza o a la baja. Creemos que la naturaleza de este tipo de activos está hecha para agregar valor con menor volatilidad en cualquier escenario, pero siempre, como bien dijo Max, en un horizonte de largo plazo. Habiendo dicho eso, y teniendo la convicción de que este tipo de activos agregan mucho valor, siempre hemos pensado que la mayor parte de este tipo de activos están hechos y están pensados para los inversionistas institucionales y no para los privados, por miles de razones, algunas muy simples como la operativa y otras bastante más complejas como puede ser el acceso o el entendimiento de los activos alternativos, ¿ya? Con ese contexto es que nuevamente estamos tratando de innovar y de ofrecer a los clientes privados acceso a invertir tal como lo hacen los institucionales a escala global, con los mismos gestores, en los mismos tipos de activos, en la misma geografía y por ende obteniendo los mismos retornos que los institucionales obtienen, pero de una manera ultra simple y ágil. Así que con eso les presento Hamilton Lane GBA. Pensemos por un segundo de que uno quisiera invertir en activos alternativos, tal como les comentaba, a escala global. No solo en Chile, ni tampoco en LATAM, sino que realmente global. De la mano de los mejores gestores del mundo. Los que uno siempre escucha, pero que la verdad difícilmente o muy, muy difícilmente tiene acceso. Que lo pudiera hacer en dólares, aportando en dólares, rentando en dólares, y después poder rescatar el retorno y el capital también en dólares. Obtener retornos de largo plazo en torno al 15% en dólares. Y lo anterior, con una operativa extremadamente simple, sin tener que firmar promesas de suscripción de cuotas, quedar abierto a llamados de capital aleatorio, que uno no sabe en el fondo cuándo pueden pasar. Y lo mismo con las distribuciones, que muchas veces también puede ser un problema, ya que la plata te puede quedar en caja, hay que reinvertirla. En general también son un problema en la mayoría de los casos. Y todo eso rentando desde el primer minuto, desde el minuto que uno se decide por invertir en este producto, poder invertir el monto que quiera en ese minuto. Y por último, algo que en un contexto de activos alternativos nunca antes habíamos visto, desde que partieron los activos alternativos hace varios años atrás, varias décadas atrás, con liquidez, con la posibilidad de no tener que esperar 5, 7, 10, 15 años para ver de vuelta la inversión, sino que uno pueda salir sin costo, obviamente con ciertas limitantes, pero al fin y al cabo, sin costo, el mes o el trimestre que uno quiera rescatar su plata. Esto, todo lo que yo les comento, sonaba bastante utópico hasta hace un par de años, pero la verdad es que hoy día, gracias al acceso que nosotros estamos proveyendo, esto es posible de lograr. Esa es la solución y el problema que viene a atacar Hamilton Lane GBA. Le viene a dar acceso a clientes privados, en verdad, a democratizar un tipo de activo que, como decía al principio, estaba pensada y siempre estuvo estructurada para inversiones institucionales, pero para clientes privados, sin monto mínimo. Acá lo que el cliente va a lograr es invertir en una cartera realmente diversificada en cada una de sus dimensiones, con un subyacente final principalmente de private equity. Cuando digo diversificado, acá va a estar diversificado por región. Es una cartera que está mayoritariamente en mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa y también en menor medida en Asia. Diversificado por industria, diversificado por tipo activo y diversificado por gestor subyacente, de los cuales difícilmente, como dije, uno podría acceder. Todo lo anterior en dólares, independiente de dónde invierta, donde esté la inversión subyacente, el gestor Hamilton Lane se preocupa de hacer los hedge para que el inversionista obtenga su retorno en dólares, con una expectativa de retorno de largo plazo, nuevamente, en torno a 15% en dólares. Lo anterior, con una operativa que de verdad está pensada para llegar al cliente más retail, sin monto mínimo. El monto mínimo acá es el valor cuota, que son $105,
y en un producto en el cual uno queda invertido desde el mes que dice que quiere invertir, ¿ya? Por último, lo mencioné anteriormente, con un atributo de liquidez, que creemos que hoy día más que nunca cobra mucha relevancia, por diferentes factores, tanto locales como internacionales. Hoy día la gente está un poco más nerviosa, los mercados han estado volátiles, entonces siempre el atributo de liquidez va a ser algo apreciado. Y este producto, si bien es de manera limitada, ofrece ese atributo de liquidez, ¿ya? Entonces creemos que en un contexto de lo que les acabo de comentar, tener esa posibilidad de rescatar, que creemos nosotros hay buenas razones para creer que puede ser potencialmente mucha esa liquidez, va a ser siempre bienvenido. ¿Quién es Hamilton Lane? ¿Y por qué nosotros estamos dándole acceso a ustedes a invertir con este gestor? Como dije al principio, nosotros creemos y siempre hemos tratado de innovar y de ofrecer acceso a alternativas de inversión que la gente no lo tiene, de una manera innovadora, con estructura innovadora en este caso, pero con gestores que llevan años en el mercado haciendo lo que hacen, y de muy buena manera. En esa línea, Hamilton Lane lleva más de 30 años invirtiendo en mercados privados, en diferentes estrategias y en diferentes regiones y de diferentes formas. Sobre todo en un contexto de mercados privados, donde cuando las cosas van mal, de repente hay que hacerse cargo de las empresas, hay que gestionar activamente las empresas. Llevar años en el mercado cobra mucha relevancia. Haber pasado por diferentes ciclos económicos y diferentes crisis económicas es aún más relevante. Y en esa línea creemos que los 30 años de Hamilton Lane lo hacen un actor súper relevante. Al mismo tiempo, Hamilton Lane administra más de 800 billones de dólares de activos, ¿ya? De manera discrecional y no discrecional. Y esos 800 billones al final le compran acceso a buenas oportunidades de inversión en los diferentes asset classes en las diferentes regiones. Y al final, al igual que en todas las oportunidades de inversión, el más grande, el que más capital tiene disponible para invertir en cada minuto, es el que mejor, o sea, es el que más oportunidades ve y por ende el que mejor puede descremar y el que mejor puede seleccionar. Entonces, en esa línea, creemos que estamos con el gestor idóneo para una estrategia semilíquida como la que les estoy presentando, que recibe mucho capital de manera mensual, que tiene que invertir rápidamente y al mismo tiempo potencialmente tiene que pagar mucho rescate. Entonces, al final, es alguien que tiene que estar generando oportunidades de inversión y liquidez constantemente. En esa línea, nosotros hemos hecho un due diligence extenso de este gestor y la verdad estamos seguros de que es un gestor de primer nivel a nivel global. Respecto del performance, como dije en un principio, los activos alternativos, y acá me salgo un poco de Hamilton Lane GPA, sino que los activos alternativos están hechos para generar valor en el largo plazo, independiente del ciclo económico. Están hechos para ganarle a mercados públicos equivalentes. En este gráfico les quiero mostrar de manera muy simple, desde el inicio de GPA, representado en la línea azul, cómo ha rentado de manera mensual, retornos acumulados, hasta el cierre de agosto, que es la última información pública que tenemos, versus un índice comparable hecho con mercados públicos. La verdad es que el overperformance que ha tenido Hamilton Lane GPA es brutal. Y acá la gracia es que tenemos periodos donde los mercados públicos han rentado súper bien y otros donde han rentado súper mal. Y si ustedes se fijan, la verdad es que el overperformance está independiente de cómo hayan andado los mercados públicos. No les voy a mentir, cuando los mercados públicos les va bien, los alternativos le ganan, pero por menos. Y cuando los mercados públicos les va mal, ahí es donde efectivamente se ve ese mayor overperformance. ¿Por qué? Porque estos gestores están hechos y están estructurados para generar valor independiente del ciclo, ¿ya? Tienen equipos gigantescos con la gente probablemente más capacitada del mundo para generar valor en las empresas en las que invierten. Y eso es lo que se puede ver en los retornos anuales o bien acumulados. Y todo lo anterior con una liquidez, o sea, con una volatilidad mucho más baja que si uno invirtiera en la bolsa, ¿ya? La volatilidad de los retornos mensuales de Hamilton Lane GPA es 1.62% versus casi 5% de la alternativa en mercados públicos. Eso se lo grafico en esta slide, donde ustedes pueden ver desde el inicio de GPA cómo ha rentado todos los meses, y acá pueden comparar versus el activo público que ustedes quieran, cómo ha sido este performance. Si ustedes ven los meses más críticos de la pandemia,
o los primeros meses de este año, donde habían efectos como la guerra de Rusia, la alta inflación a nivel global, las subidas de alzas de tasas generalizadas en el mundo, bueno, los mercados públicos han sufrido mucho, los activos alternativos tienen correlación con eso, pero la verdad es que han aguantado de buena manera esa volatilidad y al fin y al cabo han logrado entregar retornos buenos en términos absolutos para los inversionistas. De hecho, acá abajo, si es que vemos de manera anualizada los retornos que ha tenido este fondo en los últimos años, 2019, 2021, ha sido desde 15% hacia arriba, y este año, incluso con los mercados súper volátiles y complejos, hemos visto retornos positivos. De nuevo, acá quiero enfatizar, si la bolsa se hace pedazos, si cae mucho, acá siempre hay una correlación. Pero por todo lo que les dije y por cómo están estructurados los gestores, hay muchas herramientas que les permiten no caer tanto y de largo plazo rentar más que las bolsas. Quiero concentrarme un segundo en la gráfica de abajo a la derecha, en qué es lo que invierte GPA. Como les dije, es principalmente private equity en sus diferentes modalidades. 2/3 de la cartera son son compras apalancadas de empresas maduras en Estados Unidos y en Europa, principalmente. Un 15% de la cartera es compra de empresas que presentan gran crecimiento. La estrategia se llama Growth y algo de Venture Capital en menor medida. Y un 18% en crédito privado, que le da más estabilidad a la cartera y le da un componente de income, de dividendo. Lo anterior no es casualidad, esta conformación de cartera no es que al gestor o a nosotros se nos ocurrió de un día para otro, sino que es tal como se ven las carteras de activos alternativos de los inversionistas institucionales a nivel global. Entonces, la invitación con este fondo es a que ustedes accedan a invertir tal como lo hace un inversionista institucional, pero con una simplicidad operativa súper conocida, que es como se describe acá. Nosotros todos los meses tenemos un libro abierto de órdenes de suscripción, que está abierto hasta el día 20 aproximadamente de cada mes. Nosotros recibimos órdenes de suscripción y todas esas órdenes hay que pagarlas con más o menos 30 días de desfase, una vez conocido el valor cuota del mes en el que se puso la orden. La venta de cuotas nosotros la hacemos, de nuevo, de manera súper ágil, vía cualquier corredora de bolsa. No es necesario que ustedes sean clientes de BTG y el cliente queda invertido desde ese mismo mes con todo el capital. Entonces, como pueden ver, la invitación es a invertir como los institucionales, de manera tan diversificada como se puede, pero con una estructura pensada y hecha para clientes privados. Con eso estamos, Max. Perfecto, José Miguel. Perfecto, José Miguel. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. A modo de resumen, creo que es acceder a una clase de activo que tiene que ver con el mundo, más bien el lado privado de las compañías. Ahí mostraba que tenía distintas estrategias, pero principalmente private equity, que nos permite obtener interesantes retornos, una baja volatilidad, una menor correlación a los mercados accionarios tradicionales. Claramente, José Miguel también lo explica. Estamos en el mismo mundo, a algún grado nos afectan, pero que tienen herramientas distintas para salir de estas situaciones. Así que nada, vamos a dejar algunas consultas para el final, José Miguel, que yo creo que yo tengo ahí un par al menos, y creo que interesante que nuestros clientes de Sura nos puedan ya empezar a mandar a través del chat algunas inquietudes. Estamos con los especialistas, aprovechemos esta instancia y después veamos con su asesor cómo podemos estructurar algo que tenga sentido y sea idóneo para sus objetivos de inversión. Bueno, dejo ahora a Marcos Pardo de Compass Group para que nos presente también su alternativa de inversión, que tiene bastantes cosas muy interesantes también, un poquito diferente a la de José Miguel, pero también con uno de los managers más grandes a nivel mundial, que en este caso sería Blackstone. Así que un gusto tenerlos acá dentro de nuestra oferta de productos y soluciones para nuestros clientes de Sura. Marco, por favor. Muchas gracias, Max. Buenos días a todos. Yo, antes que comenzar a describir nuestra solución de inversión, creo que es muy importante dar algo de contexto y cómo en este contexto uno podría darle un lugar en un portafolio de inversión a esta clase de activos, estas clases de activos que son alternativas. El escenario global, sin duda, no es positivo. Estamos viendo presiones inflacionarias, una inflación que ha sido muy difícil de derribar.
Estamos probablemente atravesando camino hacia una recesión en Estados Unidos, en China un crecimiento económico muy bajo, crisis energética en Europa, en general, nubes por distintos lados, y ya hemos visto los resultados de los mercados públicos, caídas de doble dígito importantes, pero además la diversificación que tanto hablamos desde el mundo de asesores de inversiones, este año no ha funcionado si es que nos concentramos en mercados públicos. Tener renta fija y renta variable no ha servido mucho. Ambas clases de activo han caído porque finalmente se mueven por los mismos patrones. Entonces, en un año como este, creemos que queda muy claro que es importante incorporar activos alternativos como una parte estratégica. Si es que es la oportunidad hoy de invertir en private equity, en real estate, crédito privado, es difícil determinarlo. No está tan claro que sea una oportunidad táctica. Lo que sí está claro, creemos, es que debiese ser parte estructural de una cartera de inversión. Ahora, más allá del contexto de lo que estamos viendo este año, ¿qué estamos viendo como tendencia? Es que, claro, están los mercados tradicionales sujetos a la volatilidad, como la que hemos visto este año, y estaban los activos tradicionales que tienen liquidez muy alta, 8, 10 años. Pero afortunadamente, en los últimos años hemos visto una innovación, hemos visto estos productos alternativos semilíquidos. Entonces, pasamos de tener restricciones de liquidez de muchos años a restricciones de liquidez de muy pocos años o incluso trimestrales o mensuales. Entonces, hoy día hay más opciones. ¿Y quiénes son esos innovadores? No son cualquier manager, son managers que tienen mucha experiencia, que tienen resultados probados y por lo tanto sentimos confianza de invertir con ellos. Max, José Miguel lo han mencionado. En general, los activos alternativos te otorgan diversificación, te otorgan descorrelación. En un año como este es muy importante. Entonces, déjenme darle una especie de introducción muy breve de qué es alternativo. Y si bien esto se ha mencionado, quisiera recalcarlo. Esto reduce la volatilidad de un portafolio, sin duda, la reduce. Aumenta la diversificación, porque hay una menor correlación, y este año es muy claro. Acciones cayendo sobre 20%, renta fija cayendo sobre 15%, acá nos encontramos con rentabilidades que están positivas para lo que ha corrido el año. O sea, creo que es un ejemplo. ¿Va a pasar siempre así? No, pero creo que este año ha pasado algo muy interesante. No hay que perder de vista que estos productos no tienen la liquidez que tienen acciones y bonos que yo hoy pongo la orden de venta y tengo la plata en 3 días más. Este no es el caso. Aquí hay entradas mensuales, hay salidas trimestrales. También debemos reconocer que para algunos inversionistas puede ser difícil entender. Por más que uno diga private equity, real estate, crédito privado, a veces no es tan sencillo entenderlo y a veces hay que darle una vuelta adicional o 2 vueltas hasta entender bien. Y creo que eso es un buen consejo. No inviertan en algo que realmente no entienden y no saben qué puede esperar. Pero acá también es importante, y bueno, Sura lo tiene, es trabajar con un gestor que sea especializado, que tenga una historia buena que mostrar, en términos de volatilidad, en términos de rentabilidad, en términos de equipo. El equipo que tiene para analizar, el equipo que tiene la experiencia. O sea, cuando hablamos con de estos managers que están en la industria por más de 30 años, y vemos los resultados que tienen, la verdad es que nos sentimos bastante tranquilos. Pero, para ir cerrando y entrando en materia, dentro de activos alternativos también hay un abanico amplio de posibilidades. Está el private equity, está el real estate, está el crédito privado, está la infraestructura, incluso hay hedge funds que se pueden considerar dentro de este escenario. Nosotros lo hemos ordenado de esta forma. Hay ciertos instrumentos que están diseñados para generar una rentabilidad mayor, y probablemente ahí entra private equity. Pero hay otro tipo de instrumentos que no necesariamente está pensando en una rentabilidad mucho mayor a la que podrías obtener en mercados privados, pero sí están diseñados para generar ingresos de forma recurrente, con baja volatilidad, descorrelacionados. Es en ese segmento donde nosotros nos estamos posicionando, en la generación de ingresos corrientes con instrumentos que estén descorrelacionados de los mercados públicos. En ese sentido, real estate y crédito privado cumplen ese rol fundamentalmente.
Entonces, ahora sí, vamos a entrar en lo que es nuestra solución de inversión para alternativos. Aquí hay muchas cosas que se han mencionado, que lo mencionó Max, José Miguel, el acceso, la diversificación, liquidez dentro de activos alternativos, en fin. Nosotros estamos comenzando a invertir un portafolio que tiene 50% crédito privado, 50% real estate. ¿Okay? Eso es en un comienzo. Lo que tenemos considerado en régimen es invertir hasta un 20% en private equity, hasta un 20%. ¿Y por qué tenemos diseñado ese plan? Es porque queremos dar un pequeño boost a la rentabilidad. Si nos quedamos con crédito privado y real estate, la rentabilidad debe estar en torno a un 8%. Probablemente es un número algo conservador, la historia me muestra algo bastante mejor, pero siendo conservador digo, hey, puedo esperar un 8, pero si agrego un poquito de private equity, creo que podemos levantar un poco esa rentabilidad, así que una vez que tenga el vehículo apropiado, esa sería nuestra cartera en régimen. Una composición de crédito privado, real estate principalmente, y hasta un 20% en private equity. Aquí hay un punto relevante, Blackstone. Blackstone es un jugador dominante. Como podemos ver acá, la participación de mercado que tiene en las industrias donde participa es relevante. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al final hay networking, hay poder de mercado, hay poder de negociación, hay información. Entonces, el tamaño es relevante en esos términos, en sacar provecho de ciertas situaciones que se pueden generar en el mercado, de escenarios complejos como los que se están viendo hoy. La otra cara de la moneda es que estos escenarios complejos generan oportunidades. Entonces, si tú tienes un tamaño y un equipo lo suficientemente grande como para ir y tomar esas oportunidades, sin duda es una ventaja. Y creemos que Blackstone cumple con esas características. Ahora, volviendo un poco a los instrumentos o las clases de activos que serán el core de nuestra estrategia, que es crédito privado y real estate, ya les mencioné que el objetivo principal es la generación de ingresos correctos, o sea, que distribuyan periódicamente. Pero otro de los atributos de estos instrumentos es que se llevan bien con la inflación. O sea, hay una correlación positiva entre las clases de activos y la inflación, entre otros factores, porque, por ejemplo, en el caso de crédito privado, los préstamos son con tasa flotante. En el caso de real estate, vamos a ver más adelante la composición, es principalmente renta residencial, los arriendos se reajustan. O el solo hecho de que cambien inquilinos, eso también va generando automáticamente que esas rentas se vayan actualizando a lo que está pasando en el mercado. Entonces, miremos real estate. El fondo de real estate, BREIT, como lo llamamos nosotros. Hoy día, más de un 50% está en renta residencial. Y en el caso de los fondos que nosotros estamos usando, el foco es Estados Unidos. En el caso de la renta residencial, lo que estamos viendo es que las nuevas generaciones, y más aún con las tasas de interés que estamos viendo en el mercado, las personas no están comprando vivienda por las tasas de interés, y en el caso de las nuevas generaciones, no están interesados en comprar, parece. Arriendan. Entonces, ¿dónde arrendar? ¿En qué estados? ¿En qué sectores? De eso, por supuesto, se encarga Blackstone. Lo que dice este manager es, un 50% quiero tenerlo en renta residencial porque eso me genera estabilidad de ingresos. Y eso es lo que nos están ofreciendo, estabilidad de ingresos. Hay otros sectores interesantes, como data centers, sí, pero si se fijan en la gráfica, tiene una proporción menor. Hay exposición a lo que llamamos acá industrial, un segmento importante de eso tiene que ver con los centros de despacho. Seguramente han escuchado que la industria del retail tradicional, los malls de Miami vienen en retirada. Lo que hoy día funciona es el comercio online, y para que eso funcione, la logística es muy importante. Y dentro de eso, los centros de despacho juegan un rol clave. Entonces, ¿quién es uno de los principales o de los inquilinos más importantes de fondos como este? Amazon, por ejemplo. Ese es el nivel de clientes que hay hacia el otro lado de este tipo de estructuras. La rentabilidad de este producto históricamente ha superado las expectativas, sobre un 13%,
Nos parece que al menos de una forma conservadora, yo espero que esto dé un 8%, ¿ok? Pero sin duda estamos gratamente sorprendidos con los números, incluso este año. La rentabilidad year to date de este instrumento es de 8.8% en un contexto que ya sabemos bien ha sido muy doloroso para los mercados públicos. Finalmente, nuestro fondo de crédito privado, BQuid, es un fondo que está bastante diversificado a nivel sectorial. Hoy día, software quizás es el sector que más llama la atención, pero eso también está muy relacionado con cómo ha evolucionado la industria. O sea, hemos visto un boom tecnológico en los últimos 10, 15 años y sin duda que eso está representado acá. Ahora, ¿cuál es la clave? El poder negociador, las garantías que hay cuando se prestan, se hacen estos créditos. Otra cosa importante que ya mencioné, pero que vale la pena mencionarla, es la tasa flotante, es decir, las tasas van subiendo y nosotros también vamos ajustando esas tasas al alza, así que este es un instrumento que funciona bien en un escenario como este de tasas al alza con inflación, pero más aún, creemos que a la vuelta de la esquina del problema de inflación viene la recesión. Y eso genera un montón de oportunidades, porque las puertas de los bancos se cierran. Entonces hay muchas empresas que van a venir con proyectos muy interesantes, pero que fueron a golpear la puerta al banco y el banco les dijo no, porque desde arriba me dijeron que no. Blackstone está en condiciones de entrar y tomar oportunidades que sin duda se van a producir. Así que eso es a grandes rasgos los dos instrumentos con los que estamos comenzando. En algunos meses más, 3 meses más, 6 meses más, la verdad no tengo claridad. Una vez que ya esté lanzado el fondo de Private Equity, lo incluiremos, pero, insisto, será solo hasta un 20%. La idea es que la base de nuestra solución de inversión esté centrada en la generación de ingresos recurrentes estables. Eso es por ahora, Max. Bueno, muchas gracias, Marco, por tu buena presentación, excelente presentación. Me quedo con un mensaje: ingresos recurrentes. Qué interesante atributo, con baja correlación, con algo diferente a lo que nosotros tenemos regularmente en lo que es renta fija. Claro, rentas fijas tenemos muchas veces el cupón, pero este año, como dijo Marco, nos descorrelacionamos, no tanto, nos está yendo no tan bien en acciones, no tan bien en renta fija. Está desafiante. Así que qué interesante poder contar con una alternativa diferente para mejorar el perfil de riesgo-retorno de las carteras de nuestros clientes. Pero bueno, para continuar y ya con eso terminar la exposición de los expertos, voy a presentar a Ana Dalia Hernández, que viene de Sura Investment Management, y creo que ella nos presente su fondo, que es el fondo que tiene asociado Real Estate, y me gustaría que ella nos fuera a contar las características de esta clase de activos y un poco, bueno, cuáles son las perspectivas y cuál es la ventaja que tiene tener este tipo de fondo en los portafolios de nuestros clientes. Natalia, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos y conectarse esta mañana. Bueno, yo creo que tanto Juan como Marco han hablado, digamos, en líneas generales de los conceptos y de los beneficios que tiene incluir este tipo de activos dentro de un portafolio. Solamente para recordarlo, el tema de incluir activos alternativos dentro de un portafolio que normalmente está compuesto por renta fija y renta variable genera un incremento en la rentabilidad y adicionalmente genera también una disminución en la volatilidad. Más allá, efectivamente, que en algunas coyunturas, obviamente, este tipo de alternativos puedan tener algunos impactos, siempre lo que encontramos es que efectivamente son mucho más resilientes en épocas de crisis. Quisiera empezar entonces contándoles y ya con todo el contexto, como les mencioné, que dio Juan y Marco, yo quisiera aterrizar precisamente en nuestro fondo y en la estrategia de real estate y cuáles son los beneficios que ofrece esta estrategia y qué es lo que se está viendo, cuál es la perspectiva en el mediano y largo plazo. Como tal, nuestro fondo de fondos de real estate global es un fondo que hoy ya, digamos, lo tenemos domiciliado también en Perú. Ahora voy a compartirles algo del track record que hemos tenido desde el fondo que tenemos desde el 2018 en Perú, y este fondo que ya hoy existe, es un fondo que tiene 26 millones de dólares de AUM bajo administración, un portafolio que ya, digamos, está vivo y tiene ya, digamos, unos retornos y ha generado ya distribuciones.
El objetivo de nuestro portafolio, el objetivo de este fondo como tal, y un poco atendiendo también a lo que mencionaba Juan y Marco, es precisamente generar acceso a nuestros inversionistas a una asset class que por naturaleza no lo tenían y solo tenían acceso a los institucionales. En este caso es una asset class que además de generar, cuando estamos generando un acceso, genera ingresos recurrentes, como bien lo mencionaba Marco desde el lado del BREIT, desde el lado del BREIT, ingresos recurrentes, pero también ofrece una ventaja bien interesante y es que genera una protección contra la inflación, una disminución de la volatilidad y una baja correlación contra los mercados tradicionales. Aquí lo que estamos buscando desde Sura Investment Management es la selección de los mejores gestores a nivel global en mercados desarrollados, principalmente Europa y Estados Unidos, seleccionando gestores que inviertan en estrategias de real estate, core y core plus. Aquí buscamos generarle a nuestro inversionista una diversificación no solo geográfica, por sector, también por segmento. Cuando hablamos de estrategias y un poco ya aterrizando en el real estate, cuando hablamos de estrategias core y core plus, estamos hablando de las estrategias con un perfil de riesgo-retorno adecuado, donde estamos hablando de activos que son activos estabilizados, que generan una renta recurrente. El atractivo de esto es que estamos generando un income y unos ingresos recurrentes que vienen vía los arrendamientos de este tipo de activos. El retorno que estamos percibiendo o el que estamos buscando percibir para este fondo en agregado es alrededor de un 6 a 8% neto efectivo anual para nuestro inversionista y con un dividend yield alrededor del 4%. Como les mencionaba, este tipo de vehículos tiene una baja correlación contra los mercados financieros, renta fija, en este caso contra los public REITs y contra el equity. Ahora quisiera pasar un poco a darles un poco el contexto de dónde está invirtiendo actualmente nuestro fondo y hacia dónde están invirtiendo los gestores y los fondos en los cuales estamos seleccionando. Es importante mencionar de esta gráfica que ustedes están observando en esta diapositiva, tenemos los diferentes tipos de estrategia que podría uno encontrar dentro del real estate. Como les mencionaba hace unos minutos, estamos concentrados en invertir en gestores y en fondos que inviertan directamente en las estrategias Core y Core Plus. De cara a los segmentos o a los sectores en los cuales podrían invertir ellos, como mencionaba también Marco, se ha visto un apetito por sectores como lo es el multifamiliar, que efectivamente generan ingresos recurrentes, de los sectores es el que más genera, digamos, un cubrimiento contra la inflación, porque efectivamente tenemos contratos que se renuevan cada 12 meses y que están amarrados efectivamente a la inflación. Y por otro lado, tenemos otros dos sectores bien relevantes y que han tomado fuerza, que es el sector industrial y el segmento de alternativos de nicho, que ya les voy a contar un poco de qué se trata. En este caso, lo que hemos visto y hacia dónde van las tendencias y lo que nos podemos alimentar precisamente dentro de esta selección y dentro de estas conversaciones recurrentes con nuestros gestores, es que efectivamente estos tres segmentos han sido y han demostrado ser los más resilientes en tiempos de crisis. Como también se mencionaba anteriormente, el tema de oficinas, si bien se vienen recuperando los segmentos de oficinas, el retail o comercial, persiste, digamos que algunos riesgos de cara a este tipo de activos por las reconfiguraciones que se van a tener que hacer o en el concepto que se tenía anteriormente de ellos. En estos tres segmentos donde se están enfocando nuestros gestores y nuestros fondos, estamos hablando que se están buscando efectivamente retornos. En el caso del multifamiliar está alrededor entre el 6 y el 8%, industrial con unas expectativas de retorno entre el 9 y el 10%, poco más alto, y los alternativos de nicho también están entre una rentabilidad o una expectativa de rentabilidad entre el 6 y el 8%. ¿De dónde viene un poco, y ya antes de pasar a la estructura, de dónde viene un poco todo eso? Yo les diría, y el real estate ha venido siendo, estas estrategias han venido siendo muy resilientes por todo lo que viene pasando a nivel global. Efectivamente, estamos atravesando una coyuntura, unos vientos de recesión a nivel global, pero lo que hemos visto y desde antes que se configurara la pandemia, estos tres segmentos veníamos viendo que tenían una gran relevancia e importancia. Cuando hablamos de los sectores industriales, estamos hablando de bodegas, espacios grandes, normalmente hechos a la medida de las compañías, efectivamente, donde hay una alta demanda. Actualmente, este segmento en particular tiene la tasa más baja de vacancia,
alrededor de un 3% en el segmento industrial es la vacancia que tiene este activo. Y el incremento de precios de una compañía que quisiera tener una bodega propia, estamos hablando que el incremento del costo de este tipo de activos es de aproximadamente el 30%. Cuando hablamos del segmento de multifamiliar, estamos hablando que también el incremento en costo de lo que mencionaba Marco, de aquellas personas que tenían intención tal vez de comprar vivienda, hoy precisamente esto ya no es posible. El incremento de los precios de la vivienda también ha oscilado entre un 25 y un 35%, dependiendo obviamente del tipo de vivienda que al que se quiera acceder. Pero efectivamente con el incremento de los precios, hacerse una vivienda propia es algo genera unas barreras de entrada. Y hay otro tema adicional que lo encarece aún más, y es el tema del incremento de las tasas hipotecarias. Con la subida de tasas precisamente se hace imposible para estas personas pagar los créditos de vivienda. Entonces es ahí donde este activo ha venido desde ya hace varios años y desde antes de la pandemia configurándose como unos segmentos importantes y que van a seguir teniendo un comportamiento favorable en el mediano y largo plazo. Y del lado de los alternativos de nicho, que ya les decía que se los iba a mencionar, estamos hablando de Life Science, donde encontramos laboratorios médicos, oficinas médicas, donde encontramos student housing, senior housing, algo de data centers, y desde este lado la perspectiva para esos alternativos de nicho también viene siendo muy positiva. Desde la parte de Life Science, y con la pandemia tomó mucha más fuerza el tema de los desarrollos en beneficio de la medicina. Efectivamente también yo creo que aquí es importante mencionar cómo ha venido el envejecimiento de la población a nivel global. Cuando hablamos de mercados desarrollados, específicamente Estados Unidos, Europa, hemos visto que efectivamente y hacia futuro la población se va a incrementar drásticamente el envejecimiento de la población. Vamos a tener una población mucho más grande, va a ser representada por el adulto mayor. Y es ahí, digamos, donde toma relevancia el tema de life science y el tema del senior housing. En el tema del student housing o las residencias estudiantiles, lo que también se ha podido observar y lo que observan estos gestores en los cuales estamos invirtiendo es que efectivamente nuevamente hay un apetito y una demanda porque los estudiantes vuelvan a las universidades. Realmente se probó que hay carreras que efectivamente se pueden tomar a través de un computador o conectándose vía web, pero efectivamente hay carreras que persisten y que requieren de estar en un campus universitario. De ahí que la demanda nuevamente por el student housing venga en crecimiento. Ya digamos, después de este pequeño brief de cara como a la estrategia de hacia dónde estamos llevando nuestro fondo de fondos y hacia dónde está caminando también los gestores que seleccionamos, esta, digamos, es la estructura que manejamos dentro de nuestro fondo de fondos. Como ustedes ven, en la mitad tenemos al fondo de inversión Sura Real Estate Global, que es gestionado y administrado por Sura Investment Management. En la parte de arriba, pues tenemos a nuestros inversionistas que invierten en nuestro vehículo, y hacia abajo, efectivamente, lo que hacemos a través de un proceso de selección es escoger y seleccionar a los mejores fondos y gestores en cada uno de los segmentos y estrategias que estamos interesados. Como les mencionaba, este fondo nosotros ya tenemos un track record. Este fondo nace en el caso en Perú desde el 2018. Es un fondo que ha tenido un crecimiento constante. Nació en junio del 2018 y es un fondo que a hoy, tenemos cifras a junio de este año con 380 millones de dólares. Para el cierre de este trimestre a septiembre es un fondo que ya asciende a los 400 millones de dólares. Algo que mencionaba Marco también y que yo les mencionaba al principio de esta presentación es sobre la rentabilidad esperada. Efectivamente, este hace clase al real estate en esta parte Core y Core Plus, en la generación de ingresos y de rentas recurrentes. La expectativa de retorno está alrededor de un 8%. Pero digamos que con lo que hemos visto en los últimos años por donde hemos atravesado, efectivamente este asset class se ha visto favorecido y los retornos se han incrementado. Si ustedes ven este performance que les estoy compartiendo en este momento, es el performance que tiene hoy en día en nuestro fondo en Perú, una rentabilidad desde su incorporación del 13.7%, los últimos 12 meses un 29% se vio muy favorecido efectivamente por el incremento y la valorización de todas estas propiedades, y
pero digamos que como mencionábamos, hacia mediano y largo plazo nosotros esperamos que este asset class efectivamente vuelva a los retornos esperados, que efectivamente sería alrededor del 8%. La composición de la cartera, como ustedes ven, nosotros hemos seleccionado a los mejores gestores dentro de los segmentos y las categorías. Hoy nos acompaña dentro de nuestro portafolio en Perú, nos acompaña Oaktree con su fondo REEF, nos acompaña TA Realty desde dos fondos específicos, el fondo Core Property Fund y su fondo Logistics, y tuvimos nuevas incorporaciones, nuevos fondos que se van a incorporar al portafolio durante este año, es el fondo de Carlyle, y un fondo de Harrison Street desde la parte y desde el segmento más de nicho. Estos fondos, digamos, en la composición actualmente del portafolio, tanto Carlyle como Harrison Street, no se ven reflejados porque efectivamente estamos esperando hacer el deployment de los compromisos que realizamos con ellos. Un poco para describirles cuáles son, digamos, los atributos y las características de los gestores en los cuales hemos invertido. Entonces, por contarles, el fondo de TA Realty, el Core Property Fund, es un fondo ya de 6 billions bajo administración, enfocado en estrategia Core Plus, que tiene una composición preponderante en multifamiliar y logístico, entre un 40 y 41% en el caso de multifamiliar y un 39% en logística. Es un fondo que ha tenido una TIR a 3 años del 17.44 y una TIR a un año del 36.64. Ofrece ventanas trimestrales, ofrece liquidez trimestral e invierte, como les decía yo, su foco ha sido multifamiliar e industrial, con una posición mucho más conservadora en la parte de oficinas y retail, que ha venido también diluyéndola con el incremento de la participación de estos dos segmentos que les menciono. En la parte del fondo de Oaktree Real Estate Income Fund, es un fondo ya de 2.3 billions, un fondo de estrategia Core Plus, donde tenemos también una participación o el foco de este portafolio estado multifamiliar con un 66% en la composición de su portafolio y ha incorporado una participación en industrial que hoy ya es del 19% y recientemente las estrategias alternativas o de nicho, como las llamamos nosotros, que ya hoy representan el 5% dentro del portafolio de Oaktree. También con una rentabilidad bastante atractiva, desde a 3 años del 19% y a un año del 39%. El fondo de logística es un fondo también del mismo gestor TA Realty, un fondo enfocado 100% en activo industrial, donde aquí es un fondo que nace hace un año, es un fondo que hoy ya tiene, está 586 millones bajo administración. Yo les diría que la expectativa de este fondo también es cerrar sobre un billón al cierre de este año, y desde que nace este fondo, pues ha tenido una rentabilidad year to date del 20.83%, y la rentabilidad del último trimestre, del segundo Q de este año, fue del 5.49%. ¿Qué es lo que estamos esperando de cara a nuestro fondo de fondos Sura Real Estate Global desde Chile? Este es un portafolio, como les mencionaba, que ya tiene hoy 26 millones bajo administración. Al cierre de agosto es un portafolio que estaba compuesto únicamente por el fondo de Oaktree Real Estate Income y por el fondo de TA, el Core Property Fund. En términos de composición por estrategia, es un portafolio que está compuesto 66% Core, 22% Core Plus, y maneja, digamos, un promedio de liquidez que puede oscilar entre el 10 y el 15%. Y a nivel de composición por segmento, como pueden observar, estamos invirtiendo 51% en multifamiliar y 22% en industrial, y unas posiciones obviamente menos preponderantes en activos de nicho, retail y oficinas. Esto obviamente es la composición, dada, digamos, la participación que tenemos dentro de cada uno de los fondos donde invertimos. ¿Cómo esperamos que luzca el portafolio al cierre de este trimestre? Vamos a tener entonces ya para el cierre de este trimestre en septiembre la incorporación del fondo de logística dentro del fondo en Chile. Vamos a tener entonces a TA Realty, el fondo de logística, el cual va a representar el 10.4% aproximadamente. Este fondo desde su incorporación ha tenido una rentabilidad del 15.49%. Y para el primer trimestre, junio de este año, tuvo una rentabilidad del 12.49%.
Ya un poco y para cerrar, ¿y cuáles son los atributos o cuáles, digamos, como los beneficios de este fondo? Uno es precisamente, es mencionarles que este fondo tiene ventanas trimestrales. Nuestros inversionistas pueden acceder a hacer suscripciones de manera trimestral y de la misma forma, desde el momento uno, van a tener distribuciones de manera trimestral que vienen vía los ingresos y los arriendos y en los dividendos que nos reparten los fondos en los cuales invertimos. Este es un fondo que tiene un periodo de permanencia de 2 años. Después de este periodo de permanencia, un inversionista podrá retirar su inversión. Está el público objetivo, es público general, inversionistas individuales de alto patrimonio, también está enfocado en family office. El nivel de riesgo es un nivel de riesgo, les diría yo, moderado hacia abajo. Y aquí lo que estábamos buscando, nuevamente enfatizo, el retorno esperado oscila entre el 6 y el 8%, mucho más cargado hacia el 8% efectivo anual para nuestro inversionista y buscando un dividend yield para el mismo entre el 4 y 5%. Yo creo, pues digamos que de cara al tiempo, Max, creo que esto es todo por ahora y bueno, súper abiertos entonces a las preguntas. Bueno, Natalia, hoy muchas gracias por tu presentación. Y ahora, antes de partir con las preguntas, que ha estado bastante activo el chat y muy agradecido a todos nuestros clientes que le están haciendo las consultas, siempre, solamente algunos datos generales, siempre esta presentación la pueden volver a revisar en inversiones.sura.cl, así que si perdieron algún detalle o quieren volver a chequear algún dato o alguna explicación, la retransmisión va a estar disponible para todos nuestros clientes de Sura. Ahora bien, y antes de entrar a las preguntas, yo quiero hacer alguna recapitulación. Uno, estamos muy contentos de poder dar el acceso a una clase de activo que hasta hace X años atrás estaba solamente para inversionistas más de institucionales, que tiene unas características bien particulares de liquidez y de compromisos que hacían muy difícil que estas soluciones que lo han ocupado los institucionales ya por varios años, décadas, lo han ocupado los endowments, lo han ocupado gente de alto patrimonio, no lo podíamos disponibilizar a nuestros clientes. Creemos que hemos dado una muy buena solución con un cierto grado de liquidez. Por cierto, no es lo mismo que comprar una acción, para hacerlo clarísimo, no es lo mismo que yo entre y salga en 2 días, tiene un perfil de inversión un poquito más largo, pero aún así tiene ventanas de liquidez tradicionales, mensuales o trimestrales, que lo hacen bastante atractivo, es decir, le quitan bastante esa barrera a la entrada. Otra cosa interesante, nos permite descorrelacionar los retornos. Qué interesante eso, poder bajar el riesgo. Muy importante la entrega, red de ingresos recurrentes, tener dividendos. Qué bueno para algunas personas poder tener cada cierto tiempo ese componente de income que es interesante. Qué interesante también cuando yo estoy pensando en mi APB, que dicho sea paso, Sura es líder en el mercado de APB. Cuando yo le hablo de APB, le hablo de largo plazo. Y estas clases de activos son para largo plazo. Estos fondos se pueden invertir a través de Sura para APB. Entonces, hace match con las necesidades de nuestros clientes, con obtener mejores retornos. Ahí José Miguel hablaba de 14, 15%, pero hay que estar más tiempo. No es un trade de entrar hoy día y salir en 2 meses más. Es con una visión de mediano a largo plazo. Y el negocio de la APB es largo plazo. Así que desde ahí, muy contento. 2 o 3, 4, ya no sé en qué número voy. Los costos no son costos de 4%, 5% por acceder a estos managers o a estas historias que son difíciles de conectar, que nosotros no tenemos. Estamos hablando que estos 3 fondos están entre el 1% y el 1.48% anual. Es decir, cuando uno compara con alternativas en el mercado nacional, son relativamente muy competitivas. Y además, con liquidez o semi-liquidez, dando un perfil distinto, lo hacen interesante. A mí, y lo vuelvo a insistir, y voy a ser majadero, estos son muy buenos productos, pero que siempre lo tenemos que ver en el contexto de lo que yo requiero. Y eso hay que verlo, y hablen con su asesor y vean cómo hace sentido, si es idóneo o no idóneo, cuál de estos 3 es más idóneo para mí, entendiendo que yo me quiero jubilar en 3 años más o en 20 años más, pero yo requiero o yo tengo un dinero que requiero regularmente obtener una cierta renta. Bueno, puedo estar más enfocado a esto. Yo busco capital, no, entonces enfócate en el otro. Es decir, esto tiene mucho de conversación, tiene mucho sentido en la medida que yo converse con mi asesor y lo vamos a tratar de asesorar de la mejor manera posible. No hay producto bueno, no hay un producto malo. Son productos más idóneos o menos idóneos a mis objetivos de inversión. ¿Ya?
Desde ahí, como ya dije, me salieron preguntas del chat de precio, me salieron preguntas del chat con respecto a si era PDable, el tema de la liquidez, creo haberlo comentado, pero ahora yo voy a ir a los expertos. Y la primera es a José Miguel Correa, por el tema accionario. Oye, este año ha sido difícil para nosotros. Como decía Marco, después de inflación viene en recesión. Entonces, y la bolsa viene cayendo 20 y tantos %. La pregunta que nos hacen en el chat dice, bueno, ¿qué variables pudiesen darse para que nosotros pudiésemos en esta clase de activos vivir un escenario similar? Porque tú hablaste de que teníamos otras herramientas para salvar de esta situación. Cuéntanos si tú lo ves probable, no lo ves probable, siempre mirando hacia adelante. Después nosotros nos vamos a preocupar si idóneo o no, pero también es cuáles son las perspectivas de ahora, más allá de que estructuralmente puede tener sentido tener siempre una posición en esta clase de activos. Sí, o sea, si uno ve los retornos que yo les mostré este año, la verdad es que están lejos del 15% que yo les comentaba, están más cercanos al 4% al cierre de agosto, y eso habla de que el activo subyacente, al final, el riesgo de mercado que tiene GPA, es similar al que tienen los mercados accionarios, pero en tipos de compañías no listadas y en las cuales, como dije, el gestor que lidera la transacción tiene otras fórmulas para generar valor, independiente de que el mercado le vaya mal, caiga. Entonces, yo creo que el punto es que este año ya hemos visto y ya está metido en el precio, en el valor cuota mensual de este fondo, lo que ya hemos visto hacia atrás este año, que ha sido muy malo, ¿ya? Hemos tenido, también como dije en la presentación, varios factores que han impactado los mercados, el tema de Rusia, inflación, alzas de tasas, etcétera, y eso ya está más o menos metido, ¿ya? Y por eso el retorno ha sido más bajo. Hacia adelante, ¿qué es lo que veo yo? Hay harta incertidumbre en todo sentido, nadie tiene muy claro cuándo ni dónde paran las alzas de tasa, qué es lo que pasa con el conflicto en Rusia y qué sé yo, cualquier otra cosa que pueda ir apareciendo en el tiempo. Pero la verdad es que si uno mira los últimos 30 años, este tipo de cosas han sucedido antes, en mayor o menor magnitud. Y la verdad, si uno mira los retornos que han tenido los grandes gestores de private equity a lo largo de los años, en los últimos 30 años, independiente del ciclo, han sido bastante buenos en términos absolutos. Si uno mira los peores años del private equity de los grandes gestores previo a la crisis subprime, por ejemplo, que creo yo la volatilidad era similar o incluso mayor a la que vemos hoy día, y las perspectivas, por cierto, peores, los retornos estaban ahí y eran positivos. Obviamente no eran de 15%, pero tampoco eran de cero. Estaban algo entre medio de esos dos números. Entonces, como yo digo, de largo plazo uno debiera esperar de que los gestores subyacentes sean capaces de ir generando valor, incluso con los mercados hacia el lado, los mercados públicos cayendo o bien subiendo, ¿ya? Y acá hay miles de herramientas que tienen estos gestores para poder ir generándose mayor valor. Ellos cuando compran una empresa tienen el control total de esta, ¿ya? Entonces pueden generar mayores ingresos. Estamos hablando de gestores globales, una escala brutal. Entonces hay miles de estrategias para generar mayores ingresos vía M&A, vía regionalización de empresas locales, globalización de empresas regionales. Al mismo tiempo, en los costos, cuando tú tienes el control, puedes reducir los costos de manera bastante eficiente. Estos gestores tienen equipos de mercado de capitales que les permiten acceder a financiamientos más baratos y un largo etcétera de cosas que le han permitido a lo largo de los años a estos gestores generar esos mayores retornos independientes del ciclo, pero con una correlación también a lo que se ve en los mercados públicos. Entonces, si nosotros tenemos un escenario donde los mercados públicos siguen cayendo, acá uno evidentemente no debiera esperar ver retornos de 15-20%, eso es imposible. Pero tampoco debiéramos esperar ver las caídas que presenten los mercados públicos. Y lo mismo al alza, ¿ya? Entonces, hoy día no es el minuto, el mejor minuto para invertir en este activo, no lo era hace 5 años, ni hace 10, ni lo va a hacer en los próximos 5. Yo creo que este fondo o este tipo de activo debiera ser parte estructural de la cartera de los clientes siempre, en el largo plazo, ¿ya? Porque uno es imposible que sea capaz de hacerle timing al mercado. Entonces, creo que estructuralmente uno debería tener un porcentaje de su inversión en activos alternativos y específicamente en private equity. ¿Cuál va a ser ese porcentaje? Eso va a depender de cada cliente, de sus necesidades de liquidez, de su horizonte de inversión.
y otros factores más. Pero creo que estructuralmente uno debería tener una porción de su patrimonio invertido en private equity. Perfecto, José Miguel, muchas gracias. Una pregunta para Marco Pardo de Compass. Estamos muy cercanos a la hora del cierre, pero vamos a ir lo más rápido posible. Me preguntan, los fondos que tenemos tanto de deuda privada y el tema de real estate, ¿invierten solo en Estados Unidos o invierten en otras regiones? Y adicionalmente, ¿es solo inversión en dólares? Y la última, que también creo que va apuntando exactamente a lo mismo, cuando ustedes dijeron esto me protege la inflación, ¿estamos hablando de inflación americana, inflación chilena? Cuéntame un poquito de ahí, porque entiendo, y para que todos tengamos claro, estos son inversiones en dólares con retornos en dólares, ¿ya? Cuéntanos ahí, Marco, lo más breve posible y yo voy a tratar de... Eso. Sí, muy concreto. Esto es inversión en dólares. Estos fondos invierten en Estados Unidos. Nosotros nos sentimos muy cómodos con eso. Puede que se produzcan oportunidades en otros lugares del mundo, no lo sé, pero nos sentimos muy cómodos con lo que hay en Estados Unidos, con el tipo de propiedades, con las tasas de ocupación que hay. Cuando hablamos de inflación, claro, al ser propiedades, es el crédito y todo el negocio en Estados Unidos, nos comparamos con la inflación de Estados Unidos, pero conceptualmente estas clases de activos con este tipo de estructuras te protegen contra la inflación, como concepto, más allá si es estilo en Estados Unidos o donde fuese. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Natalia, perspectivas para tu sector. Y la pregunta es, oye, las tasas están subiendo, el real estate está complicado, acá al menos en Chile, inmobiliario, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Más allá de estas tendencias de los dorms, más allá de estas tendencias incorporando esas tendencias que van a la última milla o incorporando esa tendencia que es el multifamily. Cuéntanos un poquito las perspectivas, ¿ah? Porque nosotros invertimos hacia adelante. Claro que sí, Max. Efectivamente, la perspectiva, digamos, o la incertidumbre con respecto a la recesión financiera a nivel global, particularmente en Estados Unidos, y aquí de pronto voy a enfocar en este fondo, invierte hoy actualmente en Estados Unidos principalmente, pero también podría tener posiciones en Europa. Aquí lo que vemos es que es una coyuntura diferente a las crisis que hemos vivido anteriormente y efectivamente lo que hemos podido visualizar es que ante un escenario de recesión, actualmente en Estados Unidos tenemos las tasas más bajas de desempleo. El ingreso de las familias se ha mantenido y en algunos casos se ha incrementado. Eso, digamos que da unos buenos indicadores de cara, efectivamente, al acceso que pueden tener las personas en el multifamiliar para los arriendos, porque efectivamente las personas siempre van a querer y van a necesitar de una vivienda. Entonces, efectivamente, el tema de tener buenos indicadores a nivel de empleo, a nivel de ingresos, a nivel de consumo dentro de Estados Unidos, pese al incremento de las tasas y la recesión que se está sintiendo, permanecen saludables, lo cual es una buena perspectiva de cara al asset class. No creemos efectivamente que vayamos a seguir viendo estas valorizaciones excesivas. Creemos que las valorizaciones de los activos van a tener que empezar a frenarse y a ceder, pero lo que sí creemos es que los ingresos van a seguirse percibiendo, es decir, renta siempre se va a seguir generando y el activo va a permanecer rentado, lo cual, digamos, de cara al multifamiliar tiene una perspectiva muy positiva. De cara a los otros segmentos, como mencionaba, también son contratos que pueden ser de más largo plazo, desde la parte industrial y desde la parte de los alternativos de nicho, donde efectivamente, pues los contratos en las bodegas o de cara a las compañías, efectivamente son contratos que pueden oscilar entre los 5, 9 años. Entonces, hay una garantía de que el ingreso y la renta se va a seguir percibiendo y está, digamos, en la habilidad que tienen estos gestores en los cuales invertimos y algo importante a resaltar es que son gestores enfocados en este asset class. TA Realty es un gestor, lo mismo que Oaktree, Carlyle, Harrison Street, gestores con más de 20 y 30 años en promedio de experiencia dentro del asset class, lo cual también, digamos, que nos genera una perspectiva muy positiva de cara al manejo y a la capacidad de maniobra que tengan efectivamente contra la selección de los diferentes sectores y los diferentes inmuebles en los cuales están ingresando. Perfecto. Ya, Natalia, bueno, muchas gracias. Hoy, en honor al tiempo, preferimos pasarnos 4 o 5 minutos para poder tratar de contestar el mayor número de preguntas. Nuevamente le agradezco a todos los que se han conectado. Nosotros como Sura muy felices de poder disponibilizar estas alternativas de inversión con managers de primer nivel para poder construir mejores portafolios. La idea nuestra es poder acompañarlos y cada uno de los clientes llame a su asesor. Ustedes están soñando un futuro y nuestra idea es
poder acompañarlos, poder asesorarlos y poder incorporar en mayor o menor medida estos productos o estas soluciones para que ustedes puedan construir el futuro que están soñando. Esa es nuestra labor, acompañarlos, estar con ustedes, asesorarlos y tratar de ofrecerles la mejor combinación que haga fit con sus verdaderas necesidades. Así que nada, por honor al tiempo, muchísimas gracias por haber estado conectado. Si tienen más dudas, feliz llamen a su asesor, encantado de poder hacer reuniones y volver a conversar con ustedes. Además, los que quieran revisar esta transmisión pueden revisarlo en inversiones.sura.cl y eso, estamos acá disponibles para ustedes. Muchas gracias a los expositores y a todo el público en general que asistió al día de hoy. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, buen día a todos. Muchas gracias. Hasta luego.